historia dentro del reconocimiento del entorno, del paisaje, incorpora el ensayo, el error, el caminar, el estar dispuesto y abierto a los hallazgos fortuitos, a una búsqueda sin una pretensión concreta, sino que al estar dispuesto de ir encontrando, salir a caminar y dispuesto a encontrar. Y esa exploración como metodológica en el proceso creativo implica mucha experimentación, estar dispuesto a una aventura que uno luego va analizando dentro del trabajo en el taller y viceversa, y se genera como un círculo virtuoso de ir incorporando situaciones que no están previamente intencionadas. Y eso lo encuentro súper interesante en el trabajo investigativo que desarrolla Nicolás y propone este conversatorio. Es interesante hacer un cruce con arquitectura. De cierta manera en la facultad estamos trabajando también con los oficios y con el diseño. Y bienvenida a la propuesta, Nicolás, de poder generar un encuentro con las otras escuelas, a Miguel y a Alberto, y bueno, a todos los presentes que nos acompañan hoy. Así que, bueno, Carolina Castro, que también deja todos sus saludos y intenciones para el día de hoy en el conversatorio, le habría encantado participar. Viene para el cierre de la exposición, vamos a tener un próximo encuentro donde vamos a poder contar con ella también. Así que nada, darles la palabra en torno a la oscuridad, quizás material, quizás inmaterial, del quehacer creativo. Y les doy la palabra a Nicolás, que es el primero para partir. Bueno, me lo voy a tomar porque justo se prepara una conversa que sirve de pie, quizá, que apareció Tarkovsky y la película Stalker, y que ha sido una inspiración súper importante para este trabajo, quizás mío, a partir de ahí, tomando porque en la película que estamos comentando ahora de Tarkovsky, el Stalker, que Stalker es un guía que permite a unas personas meterse en otro mundo distinto para buscar la fuente de la juventud, y lo hace recorrer un paisaje que de hecho es como postindustrial, un poco como macabro, pero este mundo tiene otras reglas, como funciona de otra manera eléctrica. Y lo que hace es entre dos personas, y se supone que es muy peligroso caminar ahí, y él va arrojando cosas y va marcando el camino para recorrer este lugar con esta regla, y él siempre tiene una piedra y dos personas tienen que avanzar él y luego lo siguen. Y el camino es bastante errático también porque tiene una piedra allá y luego allá, no es una línea recta nunca. Y la regla siempre tienen que seguirlo detrás, imitar su movimiento, y el camino en ese sentido está como improvisado, como que siempre va un paso detrás del otro y no se sabe, el tercer paso no se conoce. Y él explica también en un punto, el guía, que este mundo, eso es muy importante porque ese mundo está cambiando constantemente, porque no hay, si uno avanza ya no puede volver atrás porque ya es otro mundo de nuevo. Y estas fotos yo las hice caminando en el bosque, dando paso por paso muy lento y forzándome a no saber dónde era el siguiente paso, sino que tratando de despertar una suerte de intuición y poder seguir como paso a paso como a dónde era lo siguiente. Y yo me detenía en lugares que yo sentía que había cierta configuración como bastante ambigua y difusa de lo que estaba viendo, como en penumbra, que se formaba una bisagra en que yo veía que este árbol ya era como un árbol y otra cosa, y como que ahí se empezaba como a difuminar lo que veía, y ahí empezaba a hacer todo. Entonces este caminar también era errático y también era improvisado,
Y yo lo hacía como una manera de tener de provocar mucha atención, de estar muy alerta. Y también tener algún sentido de sorpresa, en el sentido de que me estaba como un poco dejando llevar por algo más allá de simplemente seguir lo que estoy viendo. Entonces está bonito también el paralelo con la película Stalker, y es curioso también de que finalmente este caminar en improvisación, este caminar que no va hacia un objetivo, no va hacia un tercer paso, termina siendo en la película la manera de encontrar la fuente de la juventud en el argumento de la película. Entonces como que dejo esa anécdota para conversar, y ojalá que para mí esto es como lo más bonito que puede ocurrir respecto a la exposición, en el sentido de jugar con la exposición en palabras. Así que gracias por estar acá, me parece un privilegio enorme, me fascina y juguemos. Dejo la pelota. Gracias, Nicolás. Quiero hablar desde una experiencia de vida, como se le digo mucho. A propósito del texto que está ahí, lo revisamos con Alberto, que es una preciosura ese texto, más fuerte. La estabilidad, es la primera cosa. Vivimos en un mundo que está todo estabilizado, y la ciencia, que es la voz dominante, ¿no es cierto?, dentro de la ciencia de la física, que domina desde el siglo XX en adelante, y adelante el lenguaje, incluye la filosofía, pero desde la ciencia. No tenemos la idea, quizás nosotros tenemos la idea, los científicos no, de descansar en un mundo completo y conocido, ¿no? Desde el descubrimiento de América siempre era como la completitud de América. El río de la Plata, entran al río de la Plata, los conquistadores, entran de noche y como es ancho, piensan haber terminado de cubrir el final de la continentalidad, celebraban eso. Pero sin embargo es una parte. En un viaje, navegando, en la navegación en mar abierto, los objetos vienen de tan lejos que uno no sabe lo que son. Entonces, a propósito de esta estabilidad de equipo, desde lo conocido, es real que uno ve aquello que dice que va a ver. Lo viví esa experiencia, que lo educado podríamos decir. Estamos navegando en el horizonte, allá. ¿Qué es eso que estoy viendo raro? Una isla. Eufórico, descubrimos una isla, no está en el mapa. ¿Qué fiesta es? Horas, porque esto avanza, el velero a vela, va lento, y es lo que está en el fondo del horizonte, estamos muy lejos. Hasta que finalmente un brillo, una prueba, un barco. Dices barco, te juro que es cierto. En ese momento, esta cosa que no sabía yo que era una especie de ropa, adquiere inmediatamente la forma de barco. O sea, estoy hablando de una experiencia vivida que afirma, o sea, comprueba en mí que uno nombra y luego ve. Estoy absolutamente condicionado, puedo hacer por mí mismo, de que eso es verdaderamente así, como la primera cosa. Quería partir de un modo arquitectónico, o que es más cerca de la arquitectura, que en el fondo tiene que ver con la vida, que afianzamos la vida en el día, y el día lo alumbra el sol, ¿no? Y lo que alumbra es el sol. El suelo tiene lo inmediato, en realidad estamos con 1,50 m o como 2 metros del sol. Esa es nuestra distancia de lo cotidiano, que es lo inmediato. Y con suerte podemos mirar el horizonte, es decir, estamos fuera de la ciudad, ¿verdad? Estamos sujetos a ese suelo que está iluminado y que es cierto, permanentemente cierto. O sea, nuestro caminar, el caminar de Tarkovsky,
estas penumbras, estas rarezas. Está determinado en nuestra acción cotidiana por una inmediatez temporal conocida y repetida, ¿no? Repito lo mismo todas las veces, me levanto a la misma hora, construyo cotidiano y me voy separando de la naturaleza, que propone otra cosa. Entonces ahora entro al mundo de la oscuridad y la noche. Entonces, nuestro amigo Machi, Jorge Chalaquio, nos dice, de aquí a 5 años atrás, permanentemente nos dice, el invierno es para recogerse, es el tiempo de recogimiento. ¿No es acaso que debiéramos adaptar nuestras costumbres y acompañarnos por la naturaleza? Como que nosotros construimos este propio tiempo cotidiano, estable, lo que permanece regular. Y justamente esa regularidad aparentemente nos hace ser más eficaz, sostener una cosa durante el tiempo, por armar un plan, ¿no es cierto?, y juntarnos a tal hora tal cosa, ¿no es cierto? Pero sin embargo, cada vez nos hace desentendernos más de la profunda comprensión de lo que la naturaleza nos propone. El invierno es el tiempo de recogimiento, el tiempo de la conversación. Se acaba la luz a las 5 de la tarde y me recojo. Y la casa es el lugar del recogimiento. Y bien, voy a la casa que lo que es la continuación del día. La tecnología prolonga la continuación del día y sigo en la escala, en la distancia del día, en el tiempo de lo inmediato. Y desaparece entonces la oportunidad de ese otro tiempo que da la distancia de la oscuridad, que está otra escala. Para el Machi, la relación es con la luna, la oscuridad de la luna. La ruca es la construcción en el día de la oscuridad, es de noche, de día y de día, de día y de noche, es oscura. Y para verla es para ver la luz, y para estar recogido en la actividad también. Ahora, sobre la oscuridad, y con eso puedo mostrar las imágenes. Cuando llega la noche, desaparece la luz del día. De hecho, es muy curioso porque en el campo se pone de noche más oscuro desde los pies al horizonte. El horizonte todavía tiene claridad. La oscuridad máxima comienza en los pies y va hacia el horizonte. Cuando ya el horizonte se apaga, después de una hora y tanto en el crepúsculo, aparece la verdadera noche. Hay unos horarios cósmicos de astronomía preciosos, como relata que hay una hora que realmente ya es oscuro. Nosotros creemos que nosotros somos la oscuridad. Entonces aparece ese mundo y aparece otra escala. ¿Y qué aparece? En realidad, la Tierra es el antejardín, pero vivimos allá. Así que esa realidad no estamos muy ausentes, tan doméstica la Tierra, que la realidad cósmica donde estamos es ausente. ¿Qué es lo que es ausente? La realidad es que la luz es sumamente escasa. Eso que en lo que permanecemos, como si fuera casi todo nuestro tiempo, en realidad es lo más escaso. Es muy raro que haya luz, que haya un lugar con luz. Es una cosa ínfima, entre medio de un abismo oscuridad. Y budismo, estamos acostumbrados, por lo tanto, que el abismo, la oscuridad y la claridad, la separación, la regularidad, la estabilidad y todo aquello que nos sostiene, Y es muy bonito lo que dice un amigo astrofísico. Dice, esa luz de la estrella, ese fotón que viajó millones de años, una cosa imposible de pensar, de escalar, viene a morir al ojo de uno. Ese fotón muere, termina, después de millones de años, termina en el ojo de uno. Es muy bonito cómo hacerse una idea de el milagro, las cosas extrañas que está sucediendo. Entonces la oscuridad, el mundo del temor, el incertidumbre,
hacer el ejercicio de quedarnos delante de lo que todavía no tiene nombre, que aún no resulta desconocido. Podemos ser capaces de eso por un momento. Como que sí, como es tan fuerte, tan dominante lo otro, la verdad es que la mayor cantidad de las cosas no las sabemos. Es un terror gigante. Vivimos en esta cosa que la sostenemos desde una estabilidad creada artificialmente, pero la existencia misma es un don desconocido, la muerte que la tenemos hoy muy presente, está muy descalificada, de hecho no se nombra. Se nombran las cosas de otra manera, como un accidente, como no sé qué, pero no muerte, no entierro. Habrá otra forma de confiar en algo que no es conocido o que no se deja conocer. Entonces, en ese momento nos abrimos a estas imágenes. Estas imágenes, para mí, tienen una de más conocido y otras de menos. Hay una que es de regalona, en el sentido de que realmente no me doy cuenta de lo que hay ahí. Pero es tan fuerte culturalmente que para poder ver lo que está ahí tengo que decir lo que es y nombrarlo. Pero es la oportunidad de la creación, entonces está en cómo darnos un momento de verdaderamente no saber. Nicolás, no te vayas. Yo que iba a hablar y yo. ¿Me vas a preguntar? Oh, qué lindo. Para los que ya hemos dejado de tener, yo diría que miedo a la oscuridad. Yo aquí lo que veo es un mundo de colores. Un mundo de colores al que solamente se tiene acceso con los ojos cerrados. Digo esto de entrada porque Nicolás y yo hemos tenido una conversación el día de la inauguración de esta exposición. Y Nicolás y yo estuvimos hablando, dialogando, emocionándonos, casi diría, de esa familiaridad que tiene tan inconveniente hoy en día la sociedad en general, que es la de ver con los ojos cerrados, que es la de aceptar que la falta de luz es también una forma de luz, donde se entremezcla lo físico y lo, iba a decir lo espiritual, pero casi que no me atrevo con esa palabra en este contexto. Yo francamente escuchando a mi querido colega Miguel, acabo teniendo le escucho y acabo teniendo un cierto resentimiento, creo que sería la palabra, resentimiento sano, de por qué este afán de acercarnos a las cosas a través de la intelectualización, ya sea con Tarkovsky o ya sea con el Machi. ¿Por qué no podemos hablar primero de lo que vivimos? Esa vivencia a la que estaba refiriendo, que habíamos tenido en nuestra conversación, por la familiaridad que tenemos con el mundo nocturno y con el bosque, ¿no? Creo que para mí eso es lo que esta exposición, aparentemente en blanco y negro, según entré y derivó, un mundo de colores. Un mundo de colores que, claro, es el artista, que yo diría que a través de la historia mejor se le ha dado, ¿no? El dar la
la tortilla, ¿no? Y decir, lo que es aparente resulta que luego en profundidad es otra cosa. Me viene a la cabeza una anécdota que seguro que tú conoces de Eisenstadt. No me acuerdo quién es el que la relata, pero hablaba de cómo estando con él, ¿no? Con una botella de vodka, Eisenstadt les decía que la imagen, el mundo de las imágenes, si se quiere, encierra muchísimo más de lo que se ve. Esa frase me encontré con ella hace ya muchísimo tiempo y siempre me ha perseguido, ¿no? Porque creo que es la que da lugar al percibir y al concebir de los artistas, ¿no? Que es lo que le da esta libertad, que para mí en el fondo le viene tan incómoda a cierta gente. Digo esto un poco para intentar provocarte, claro, y dialogar, discutir, debatir sobre tal vez esta contradicción lingüística, ¿no? De ver colores en el blanco y negro. Y digo esto porque obviamente soy muy consciente de que estoy aquí rodeado de gente del mundo del arte, de todos arquitectos y medio, ¿no? Que claramente, pues, ¿no? Escultor, entre escultor y arquitecto, ¿no? Pero con la libertad que da el arte, que a veces yo me pregunto si es la que ha perdido la arquitectura, un mundo que realmente se está empezando a concebir ya más en blanco y negro que en color, tristemente. Si también este diálogo pudiese servir un poco para la pregunta que poso es, ¿hay colores detrás del blanco y negro? ¿Hay colores detrás de los ojos cerrados? Y en cierta manera es esto lo que tenemos dentro de nosotros. Somos parte nosotros de estas imágenes, tal y como lo explica Carolina. Yo creo que precisamente hay que dejar de postergar hablar de espiritualidad como si fuese parte del pasado. Y precisamente la operación de encontrarme con estos microcosmos traducidos al uso, porque aquí yo no veo color, veo una síntesis, veo una cita con ese ya no luz que ilumina, sino que una luz que dibuja, como la del cosmos. No nos llega a iluminar el suelo, o hay que medir, pero algo ilumina. Yo creo que lo que ilumina es la ocasión, de hecho es fácil de remirar, de constatar que se está ante un hallazgo, y dado que ese hallazgo puede ser tan diverso como se muestra en tu fotografía, es que me atrevería a decir que estamos rodeados de la posibilidad de un hallazgo. Estamos rodeados de la potencia de reencontrarnos con la ocasión de remirar, esta vez desde ese órgano dormido que es la espiritualidad, una espiritualidad que debiese ser cotidiana, ¿cierto? No una cosa que se reserva, digamos, para los grandes sustos o las grandes epifanías. Ahí la espiritualidad está en el lugar. La espiritualidad, para mí, tiene lugar cada vez que la luz se hace en dibujo.
¿Por qué? Porque me estoy dando la oportunidad de comprender algo que no había visto y que ha estado siempre ahí. Ese es el problema. Creo que ese es el botón que activa, que reinstala en este ser que somos un aspecto, no diría trascendente, diría un aspecto capaz de reconectarnos con el contexto. Me recordaste algo que con eso en realidad. Estamos en la luz, en el deslumbramiento. Y evidentemente estoy afuera. Yo, como ser, estoy volcado, estoy allá afuera. Aparece la penumbra o la oscuridad y estoy adentro. Me enfrento a estas imágenes que tienen el tamaño de una persona que está adentro de eso. Y creo que cuando miro, aludiendo a Alberto que dice, hablemos de la experiencia, uno, apoyándose en el medio, tiene más posibilidad de mirar desde adentro y no desde afuera, desde adentro de una cuestión como más propia o espiritual, si me quiere, más esencial. Es súper entretenido eso sobre el mundo deslumbrado que hay afuera, como la actividad, como la cosa que me tironea día a día. En cambio, en negro, la oscuridad quizás está acompañado de un tiempo que no lleva un ritmo, sino que es una pausa quizás. Vuelvo, y aquí termino. Ahora una experiencia no de nombrar, sino de la ausencia absoluta de luz. En la mina Lota, en un pique, me separé de mi grupo, los dejé que se perdieran en una luz que iba mirando con los cascos. Y apagué mi luz y me quedé en un negro absoluto. Tratando de sentir algo de miedo o de preocupación que no llegó, pero lo impresionante es que era negro, todo, no podía ver mi mano, nada. Pero quizás en la ausencia de alguna referencia no hay tiempo tampoco, o hay pura pausa. Entonces, ese negro tiene algo posiblemente de como como una oportunidad en un tiempo distinto. No está acompasado, estamos completamente dominados por el tiempo, el calendario y el reloj. Lo incremental, ¿no? Que nos priva de ver, encontrar. Curioso porque has mencionado 3 veces, has usado 3 veces el término miedo. Surge la pregunta, ¿no? Creo que es legítima de fondo de esta situación práctica, pragmática, tal vez espiritual incluso, de si la oscuridad del ser humano, por su naturaleza de falta de luz, le produce miedo o no. Y en qué manera hemos ido cambiando el chip según el ser humano, el Homo sapiens ha ido evolucionando, involucionando, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo que volver a la experiencia personal de haberme acostumbrado yo, en primera persona, ¿no?, a que cae la noche y como no tengo electricidad, pues no hay otra, te tienes que acostumbrar a esa oscuridad y claro, no tarda mucho en darte cuenta de que la oscuridad no existe, de que es otra luz que surge, volvemos a la conversación que tuvimos, ¿no? Una luz que surge tras esa luz, dices, es una luz en blanco y negro, y yo creo que no. Y aquí a lo mejor viene el truco del artista. Yo prefiero pensar, el truco, la magia, perdón, no, quita la magia del artista. Yo prefiero pensar que tú has
desaturar esta imagen, pero que detrás de esa desaturación sigue estando la violencia que es en colores. Estoy hablando de la memoria, porque se da mucho, yo he sobrevivido, de que cuando la luz cae, y te das cuenta de que se está empezando a perder, ¿no?, muchísimo la diversidad cromática de la escena. En el momento que te sientes confortable con esa caída de la luz y ya no tienes miedo, la memoria está rescatando tu sentir de la luz, no tu ver de la luz, sino tu sentirla. Y ese sentimiento es en colores, en mi manera de ver. O sea, yo creo que de cierta manera los sueños también estamos en eso, que uno sueña en un mundo absolutamente inconsciente de nuestra conciencia diurna, por así decirlo, como esa claridad que es manejable, que yo la puedo como, direccionar o aparentemente tratar de controlar, pero dentro de un mundo de oscuridad totalmente interior. O sea, yo concuerdo que, o sea, yo también considero que existe espiritualidad como en el mundo de la materia, que se vendría siendo como quizás la oscuridad total, y en el mundo, o sea, el mundo físico y espiritualidad en el mundo intelectual, quizás iluminado, distante, pero que en realidad es mucho más frío. Es como una distancia así donde yo como individuo tomo distancia del otro y me posiciono desde una claridad, pero yo creo que la parte como del hacer creativo está en una unión, en una comunión con lo material, con el mundo físico, con el mundo físico. Y ahí la oscuridad para mí también es absolutamente color. Y en ese sentido encuentro como interesante esto de que la electricidad o el mundo como quizás cada vez más vinculado a, no quiero llamarlo pantalla, pero a la claridad intelectual, nos quita como la confianza en los sentidos y en el piso del cuerpo, o sea, como de sentir el piso que tengo, como que no lo reconozco, cada vez tenemos menos tiempo también para vincularnos con ese no hacer nada o estar como de una manera más introspectiva con uno mismo, que es lo que te da piso en el hacer, en el estar, en el presente. Creo que es necesario un atrevimiento, ¿verdad?, por parte del ser humano. Por cierto, la sanidad, yo creo, el número uno de los artistas, el atrevimiento. Y eso es lo que el ser humano más domesticado, digamos, pierde. Entonces, claro, obviamente tiene miedo del que se aprovecha el machi para luego crear todas sus recetas de cómo compartir ese miedo. Lo digo como provocación, obviamente, ¿no? Pero a la escala del 1 a 1 entre el ser humano y su entorno, del cual, por cierto, él es parte, como bien dice el texto yo sería optimista de que no cuesta mucho adquirir ese atrevimiento, seas artista o no seas artista. Me explico. He tenido charlas, creo, interesantes con gente del mundo de la neurología que coinciden en decir, coinciden con mi manera de entender que estamos metidos en un engaño con ciertas ideas, el miedo, la intimidad. Lo que es la intimidad. Todos tenemos ahora una idea de la intimidad que yo creo que está demasiado domesticada. La intimidad hoy en día es poder estar en una esquinita de manera que te sientas físicamente protegido, una cosa muy tradicional, ¿verdad? Con un café, ¿verdad? Con piernas cruzadas y relajándote. Eso es intimidad. Y con una luz tenue, posiblemente, con una ventana más bien pequeña, que no demasiado grande.
Es decir, que no nos produzca sensación de vértigo o de intemperie. Pero yo creo que hay una fraudulencia ahí a nivel escalar, ¿no? De lo que es nuestra relación con los entornos mágicos, que yo es lo que veo en las paredes y que a mí me producen intimidad. Siempre, bueno, con estos colegas hablaba, ¿no?, de la intimidad que tiene que sentir un astronauta cuando a través de esa ventana pequeñita, ¿no?, pero ahí a 2 centímetros, hace 100 y pico bajo cero, está todo negro, tal. Dices, el colmo de la intemperie, es inhumano. Pues yo creo que no, que es íntimo. Y creo, como arquitecto, en la intimidad del ventanal, en la intimidad de estar expuesto. Y creo que es un truco cultural o semicultural, pseudocultural, perdón. Estas enseñanzas de dónde ubicar el miedo, dónde ubicar una sensación, dónde ubicar otra, que al final nos dejan detrás una serie de estándares que en mi opinión harían imposible entender esta exposición. Estaba pensando mientras venía para acá. El título de esta charla es Crear desde la oscuridad, ¿no? Estaba pensando me acordaba de un artista contemporáneo que se llama Anish Kapoor. Es indio, vive en Inglaterra y hizo un invento bien interesante. Descubrió, o inventó mejor dicho, el pigmento más oscuro que se puede. Es el negro más negro al que se puede llegar industrialmente. Ni siquiera sirve para patentarse, ni siquiera sirve para pintar, sino que se lo vendió a la NASA, no sé. Es lo más oscuro a lo que el ser humano ha podido llegar a través de técnicas industriales. Entonces hay una fascinación ahí también por eso oscuro, una fascinación que uno ve que tú claramente compartes. Me estás dando cuenta que tu trabajo no tiene medias tintas, es solo blanco y negro. O sea, no hay aquí un degradé, ¿no? Un degradé que uno siempre busca para poder acomodarse. No, va directo al oscuro. Pensaba que en Homero, un antiguo poeta, fue uno de los primeros que indicó que lo luminoso es bonito, lo luminoso es bello. Y eso lo declaraba en sus poemas hablados, donde él describía las batallas nocturnas. Entonces le gustaba mucho, o destacaba mucho, las chispas que se daban entre las espadas, o las espadas golpeando las armaduras. Ese chisporroteo era el que lo encontraba el bello, como un contraste máximo entre oscuridad y luz. Y ahí tengo la impresión un poco que ahí se jodió todo. Ahí se jodió todo porque de ahí como que se enmarca como esta tradición occidental de que lo iluminado o lo luminoso es bueno versus lo oscuro, apagado, peligroso, malo, miedoso, ¿no? O que produce miedo, ¿no? Que produce miedo. Negro sobre negro, se echan. Entonces, yo creo que ahí se jodió gran parte de nuestra capacidad o comprensión de la oscuridad o del negro. Yo creo que desde el punto de vista, revisando, acordándose un poco de las antiguas tradiciones del arte en el barroco, yo creo que ahí se da un muy bonito ejemplo de cómo poder dar vuelta a eso. Un pintor italiano, Caravaggio, desarrolló una estética que también es una técnica que se llama oscurantismo, ¿cierto? Que son básicamente imágenes muy figurativas de personajes que están realizando una actividad, pero que surgen desde una penumbra. Es como que ubica luces cenitales, pocas, en un espacio totalmente oscuro, y deja que sus personajes o sus modelos asomen partes del cuerpo. Partes son iluminadas y las otras partes quedan en la oscuridad absoluta. Él nunca representó los cuerpos realizando las acciones completos, iluminados, no, sino que siempre parten, dando la impresión que lo que realmente
importa dentro de la escena no es lo que se ilumina, sino justamente lo que queda oculto. Lo que queda oculto. La gracia también que tiene estas pinturas es que tiene un fuerte como sentido teatral. Son representaciones teatrales, son representaciones a fin de cuentas, representaciones artificiales del mundo, como uno podría decir las obras de arte. Son representaciones artificiales del mundo, que quizás no están demostrando lo que debieran demostrar. En el teatro, todo lo que pasa detrás de las bambalinas puede ser mucho más potente, mucho más rico, ahí está la creación en definitiva. Lo que pasa en bambalinas, que es lo que está también oculto, sin luz, muy poquita, que no se puede colar, ¿cierto?, la luz hacia el escenario. Lo que ocurre en el escenario está totalmente iluminado. Ahí está la representación, el artificio, la ilusión de algo que en realidad se crea en la oscuridad. Entonces, yo pensaba que en el arte quizás una de las cosas que también nos estamos perdiendo en la imagen artística es cuando vemos obras de otros, es ese proceso creativo que queda oculto, el taller. ¿Cómo hacer para que una exposición de obras de arte contemple la experiencia del taller que la hizo posible? Como parte del proceso creativo, no solamente como de la imagen final o la imagen resultante, sino cómo ir más atrás, cómo ir a la génesis de este proceso, cómo meternos en ese espacio íntimo que quizás no debiera ser íntimo, o sea, no, estaríamos en otro tema. Pero me lleva un poco la reflexión a esta idea de que la creación opera en la penumbra, opera en la oscuridad, y lo que surge, lo que se ilumina, chiquito de lo que realmente es. Y claro, uno elucubra alrededor, en torno a una obra, ¿cierto? Piensa, reflexiona, tratando de intuir, de adivinar, ¿cierto?, qué es lo que pasó. Y uno se acerca a las obras y trata de ver cómo se hizo. ¿Qué obturación habrá ocupado cada cosa? ¿Cómo logró esa resolución con ese formato? Imprimió sobre tela, no sobre papel. Y ahí uno empieza un poquito como a imaginar. Y ahí siento yo que las obras agarran el cuerpo que nuestro prejuicio respecto de la oscuridad les ha quitado. Es curioso porque eso puede que tenga, y creo que tiene también que ver lo que estás exponiendo con la dificultad que tenemos hoy en día de quedarnos parados frente a una obra y seguir, en lugar de la mirada instantánea que pretende descubrir todos los velos ricos, ¿verdad? Y eso es imposible, pero de cierta manera es la época a la que pertenecemos, ¿no? La cultura del instante. Y lo que no desvelas en el instante pierde fuerza. Eso es un hándicap maldito que creo que hoy en día es más notorio que nunca, ¿no? Dentro de esa cultura del instante. Pero estaba pensando mencionaste a Caravaggio, ¿no?, al tenebrismo, el chiaroscuro. Pero es curioso porque paralelamente, no con mucha diferencia en el tiempo, pictóricamente hablando, resulta que en Venecia, ¿no?, Tiziano y compañía están haciendo lo contrario, los esfumatos, las veladuras, etcétera, etcétera. Creo que son compatibles en el fondo, es decir, en esta obra que parece tan enfocada, creo que también eso sería una mentira, el dejarlo en que está enfocada, porque la verdad es que si uno, en lugar de la mirada microscópica, uno lo ve con una mirada telescópica, desde bien lejos, se convierte en otra cosa muy distinta, que es la diferenciación, ¿no?, entre la mirada enfocada y la mirada periférica, la desenfocada. Y a mí no me cuesta nada, casi que es en su conjunto, ¿no?, el hacer un giro con la cabeza del centro y verlas casi todas al unísono, en esa extraña armonía que tienen, ¿no?, y de decir, ahí está, el resultado final es una mirada desenfocada, que a lo mejor diría el Tiziano. Pero, y vuelvo a hacer pregunta, claro,
ese desenfoque en el fondo tiene muchísimo más que ver con la pluralidad de las relaciones, de las realidades de percepción del ser humano, en lugar de la maldita singularidad, ¿no? De aquí te pillo, aquí te mato. Bueno, Caravaggio hay que reconocer porque él hacía como covers de otras pinturas, o sea, Miguel Ángel, por ejemplo, y él transformaba pintura que era incluso más clásica del Caravaggio como un pintor ya clásico de la historia del arte, pero él usaba como, no sé, pues el dedo de Santo Tomás, por ejemplo. Eran pinturas que ya existían y que tenían mucho fondo y que tenían otro relato. Y él minimizaba o restaba todo lo que estaba ocurriendo con esos micro relatos que estaban pasando atrás. Entonces, él hacía un resumen, que a mí un poco es esto mismo, me imagino que la foto original tiene mucha más información que quizás no te interesaba mostrar. Y a veces esa síntesis era como tu versión de lo que quería mostrar solamente, como lo de Caravaggio. Y haciendo como por lo que decía Renzo, me pasó algo como me sentí como identificado con eso de la importancia a veces de que se formen estas instancias de poder escuchar como al autor de más o menos de qué se trata el proceso creativo, ¿cachai? Porque yo no pude venir a la inauguración. Entonces yo vine el día después, como con los audífonos, escuchando un podcast, qué sé yo, así como... Y a mí me gusta esa instancia igual de estar solo con la obra, recorrerle, darte un tiempo, ¿cachai? Y yo, en verdad, lo que yo pensé de todo eso es como todo lo contrario de lo que habían dicho antes, ¿cachai? Como esto del miedo era como todo lo contrario, ¿cachai? Yo de hecho, quizás era porque hace un rato venía escuchando como tema de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces como que venía acá, me puse enfrente de cada uno y dije, esta serie está todo como tan uniforme, ¿cachai? Está como todo, las dimensiones, ¿cachai? Los formatos, está todo como súper ordenado. Esto es como un microscopio para mí, ¿cachai? Como un microscopio gigante, y me sentí como humano empoderado versus minimizando la naturaleza, ¿cachai? Como todo lo contrario que existía en este romanticismo pictográfico donde el humano era como una miniatura frente a la naturaleza. Esto como todo lo contrario a lo que o sea, el miedo, todo lo contrario, ¿cachai? Porque el formato tampoco es algo que a mí me absorba, ¿cachai? No es como, realmente no es la oscuridad del campo, ¿cachai? También está reconociendo, está metiendo una contradicción, está reconociendo que estar absorbido sí tendría que ver con tener miedo. Y yo creo que un poco se está intentando también exponer lo contrario. No, pero podría ser quizás, mira, yo por ejemplo, yo soy pintor y pinto ocupo mucho pigmento fluorescente. Entonces, para que el pigmento fluorescente funcione, hay que tener como una oscuridad total. Entre más oscuridad, más efecto te da ese pigmento fluorescente, si no, no funciona. Entonces, cuando tú entras a una galería que está montada completamente oscura, creo que se siente un poco más esa desolación de estar completamente oscuro. Yo no me atrevería a decir si es que es miedo o no, ¿sí? Pero el estar acá, si tú, por ejemplo, te pintaran a ti mismo viendo esa obra, tú estarías como en una hegemonía versus la obra. Serías como tú, no sé, me da como esa sensación de que el artista en este caso es como un laboratista, haciendo un experimento, mostrando como lo que logró, además que el trabajo me imagino que igual el llegar a ese resultado hay como hartos procesos, harto de teología, me imagino, igual en el proceso. ¿En qué sentido? O sea, ¿tú seguro en qué sentido? Por ejemplo, no sé,
color y que se desaturó. Y bueno, y por poder llegar a ese nivel de, como de superposición, también me imagino que deben haber otros trabajos con, no sé, de programas, de edición de imagen. Claro, edición, pero no la edición que uno ocupa como para arreglar una foto, sino que como ya las curvas es como un trabajo que debe ser como de mucho contraste, de mucho de ese experimento de ya veamos qué pasa con esto al mínimo, ¿cachai? Como apagar la luz completa o no sé. Una de las cosas que hablamos ese día fue la iluminación de los cuadros, de que en cierta manera le robaba la luz a los cuadros. Yo quería compartir algo del mundo oficio, yo soy ceramista, así que mundo quizás que se encuentra y se encuentra con la gente, pero de repente cuando entré acá me acordé de un ejercicio con un maestro donde estudié cerámica, en el torno, ¿no? Entonces era un señor mayor y yo ya llevaba más o menos tiempo trabajando en el torno. Y hicimos un ejercicio, me pidió hacer un ejercicio y me cerró los ojos para que yo me enfrentara al torno sin la mirada, ¿ya? Entonces en ese momento, claro, todo se acentúa, es más fuerte. Los sentidos, el agua cuando cae arriba del torno, la sensación. De alguna forma las manos siguen trabajando igual porque ya la técnica ya la tiene, pero igual la mirada te falta porque los sentidos trabajan en conjunto, y se va formando algo en el torno. Y después de eso, que ya es una experiencia en sí, él me dice, bueno, ahora yo voy a hacer, te voy a ir guiando, yo voy a hacer tus ojos, digamos. Y esa sí que fue una experiencia increíble, porque en la primera estaba yo conmigo misma, ¿cierto? Y el torno, la materia, le dije un poco tú dame la materia, plasmando todo esto, y quizás cuando me abrió claro, miré el objeto y lo primero, bueno, me quedó bien, lo logré, si los ojos, está centrado. Y en el momento que él me empezó a guiar, y la forma que me empezó a guiar, con los ojos cerrados, se transformó en algo muy distinto, porque se transformó en la oscuridad, en el encuentro con el otro. Y eso es un poco como lo que presento en esto, como en esta oscuridad tú encuentras también como esta sensualidad del otro, de la sensualidad del espacio, que es una experiencia muy distinta a quizás lo que dice Miguel de esta oscuridad entera, porque es difícil vivir eso, no sé, yo no creo mucho que exista una oscuridad 100%, porque siempre estás contigo mismo. Entonces, de alguna forma, no lo veo, no lo encuentro, más bien a mí me pasan estas cosas en la oscuridad, porque hay un otro, hay un espacio, hay una contención, está sobre un suelo, está sobre un entorno, hay aire, hay frío, hay calor, no sé, hay algo. Y quizás cuando estamos muertos no está, no sé. Quizás eso es lo que nosotros tenemos miedo. Pero a la oscuridad que tenemos con un otro o donde estamos, debiera ser una oscuridad curiosa, como la que siento que tuviste acá. No sé, imágenes de, no sé. En el mundo artístico en realidad se podría hablar de mucho más que de la oscuridad lumínica, porque hay otros tipos de oscuridades, ¿no? Bueno, ahora mismo en la FAD estamos pasando un momento de cierta oscuridad por una tragedia que le ha ocurrido a un colega. Es otra manera de oscuridad, que no es visual, pero uno se le antoja que estaría bien utilizar esa palabra, ¿no? Pero es todo de la sensorialidad o la sensualidad que ha llamado tú, ¿no? Hay una cierta negación constante de todo lo que no sea el mirar, que no el ver, claro, es otra historia, pero creo que también esta exposición incita un poco a pensar en los valores
valores artísticos de la oscuridad más allá del